Buenas tardes para todos. Les saluda Eduardo González, soy economista, miembro del directorio de la Comisión Nacional de Competencia. En nombre de nuestra institución, primeramente les agradezco por su participación en este webinario que dimos por llamar Competencia y Regulación. Es un gusto que nos puedan acompañar y bueno, dar un poquitito de su atención y su tiempo para poder analizar en conjunto sobre estos aspectos de la regulación y sobre todo lo que tenga que ver con competencia en nuestra tarea dentro de CONACOM. La idea de este webinario surgió como parte de una política de promoción de la doctrina de la competencia que viene realizando la CONACOM y en ese sentido tiene previsto este año realizar varias actividades de capacitación para acercarnos a distintos sectores de interés a fin de socializar un poco sobre la doctrina de defensa de la competencia y presentar también nuestro trabajo institucional, qué es lo que hacemos, hasta dónde abarca nuestras funciones, qué es lo que sí podemos y lo que no podemos hacer, y dónde sí o no podemos intervenir dentro de este ámbito de defensa de la competencia. Hoy nos toca poder contar con varios compañeros y exponentes de diferentes sectores de la organización pública, sobre todo que tengan que ver con alguna función regulatoria. No necesariamente un órgano regulador per se, pero sí que tengan una función regulatoria. En ese sentido, me gustaría saludar al viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, un destacado amigo quien está también presente a través del Ministerio de Industria y Comercio en este webinario. He visto así entre algunas imágenes también ahí al amigo Tomío Isibashi de Conatel, así que un saludo también, Tomío. Te he visto nomás por ahí, pero no sé si estás en Naciones Unidas viendo el tema de Ucrania, ¿verdad? Me imagino que por Conatel nomás. Bueno, la presentación de hoy estará a cargo de Pablo Ramírez. Pablo es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Reading en Inglaterra, tiene un énfasis muy fuerte en toda el área de regulación, estuvo trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, fue jefe del Departamento de Asesoramiento Normativo. Desde el año 2021 la CONACOM lo pudo traer y hoy es el jefe del Departamento de Abogacía de la CONACOM. Ya les va a ir comentando un poco sus funciones también dentro de lo que es la parte de abogacía. Hola Pedro, señor viceministro, muchísimas gracias por hacerse presente un poco acá también en nuestro webinario. Bueno, y antes que nada, el motivo de mi presentación es porque nuestro presidente, el doctor Rolando Díaz, está de reposo en estos días, así que bueno, me tocó darle la presentación. Sin más, muchísimas gracias de nuevo por estar presentes en este webinario, que ya les adelanto va a ser el inicio de varios que tenemos planificado en este año. Y les dejo con Pablo, quien va a hacer la presentación sobre la competencia y la regulación y las funciones que tenemos dentro de CONACOM. Muchísimas gracias, señor González. Muchísimas gracias a todos por estar asistiendo a este webinario. Un saludo al viceministro y a todos los destacados representantes de las instituciones públicas que nos acompañan. La idea de esta presentación, como señalaba el señor Eduardo González, es presentarle un poco lo que es la institución, hablar un poco también de lo que es competencia y finalmente terminar con lo que habla, con lo que sería la regulación y la intersección que tiene con la competencia. Esta actividad está estructurada en tres partes. Vamos a empezar hablando de la competencia y los beneficios de la competencia. De allí vamos a pasar a hablar del marco institucional que está instalado aquí en el Paraguay para la defensa y la promoción de la competencia. Y finalmente vamos en la tercera parte, a hablar un poco de la regulación y cómo realizar una regulación que sea amigable con la competencia. Antes de empezar, les quiero unos cuantos avisos parroquiales, por decirlo así. Tenemos a un compañero que está haciendo el control de asistencia y les voy a estar pidiendo a todos que tengan configurado el nombre de usuario de Zoom visible con el mismo nombre que utilizaron, perdón, para el registro en el formulario de inscripción. De esa forma vamos a poder identificarlos claramente y vamos a poder contarlos como para elaborar los certificados de participación por su presencia en esta actividad.
También les pido que mantengan los micrófonos apagados hasta terminar la presentación y luego vamos a tener ya un espacio de preguntas y respuestas que va a ser mucho más interactivo. Bueno, para empezar ya con lo que es nuestra presentación, hablamos en primer lugar de la competencia en sí. ¿Y qué es la competencia? Nuestra ley de defensa de la competencia, en el artículo 4 de la ley 4.956, establece que la competencia presupone una conjunción de tres libertades. Tenemos por un lado la libertad de compra, por otro la libertad de venta y la libertad de acceso al mercado. La libertad de compra implica la facultad que tiene cualquier persona, cualquier operador del mercado de de adquirir bienes u servicios. Cuando hablamos de venta, como sabemos, implica la posibilidad de ofrecer esos bienes y proveerlos en el mercado. Y el acceso al mercado, cuando hablamos de libertad de acceso al mercado, nos referimos a la posibilidad misma de llegar a esa instancia en que podemos comprar o vender productos o servicios. La ley señala que estas tres libertades deben ser ejercidas en condiciones eficientes, no discriminatorias y sin otras restricciones que las establecidas en la ley. Les quiero mostrar para proseguir un pequeño video que ilustra de una manera muy sencilla los beneficios que trae un respeto o el cumplimiento con los principios de la competencia. Este video es bastante sencillo, repito, porque está elaborado para ser difundido a todo público. Aún no lo hemos publicado, por lo que van a tener el privilegio de asistir al preestreno de este video y espero que les guste. Él es Francisquito. Antes de continuar, quisiera confirmación nada más de que se escucha el audio del video. Sí, se escucha, se escucha. Sí, Perfecto. se escucha, se escucha. Y quiere comprar galletitas. En su barrio solo hay una despensa, la despensa de Don José, donde solo venden galletitas de chocolate y cuestan 3.500 guaraníes. Francisquito compra las galletitas todos los días al salir de la escuela. Un día, Don José sube el precio de las galletitas a 4.000 guaraníes. Como no hay otra despensa en el barrio, ahora paga 4.000 guaraníes, pero ya no le alcanza para comprar todos los días. Mientras tanto, Ña María abre su despensa en el mismo barrio. Ella vende las galletitas de chocolate a 3.500 guaraníes. Don José baja el precio a 3.000 guaraníes y ofrece también galletitas de frutilla. Esto le trae nuevos clientes a Don José. Ña María baja el precio a 3.000 guaraníes y lanza una oferta de galletitas con un vaso de leche a 3.500 guaraníes. Esto le trae nuevos clientes a Ña María. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora tiene varias opciones de precio y productos. Tiene la oportunidad de elegir. Gracias a la libre competencia, Francisquito ahora puede hacer rendir mejor su dinero. Don José y Ña María están innovando en sus productos y ahora tienen nuevos clientes. La libre competencia nos permite crecer a todos. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, espero que les haya gustado el video. Es una historia muy sencilla, pero es una historia que ilustra perfectamente algunas situaciones que nos permiten valorar la importancia de la competencia. En primer lugar, vemos que la existencia de competencia influyó directamente en los precios de este producto de galletitas que iba comprando Francisco cada vez que salía de su escuela. Cuando no había competencia, Don José sube los precios de las galletitas y como no había otro proveedor de galletitas en la zona, Francisco siguió asistiendo, siguió comprando de Don José, pero eso efectivamente influyó en su presupuesto. Cuando se instala Ña María, empieza entonces a bajar el precio de las galletitas a los niveles que estaban previamente establecidos. Y más aún, llevó la competencia a que haya una innovación en los productos ofrecidos.
Don José, para no quedar fuera del mercado, entonces buscó alguna forma de seguir ofreciendo algo nuevo, por decirlo así, y empezó a ofrecer a sus clientes las galletitas de frutilla. Esa es una innovación dentro del mercado. Al mismo tiempo vimos que Doña María empezó a ofrecer esa promoción de las galletitas con la leche. Por lo tanto, vemos cómo la competencia puede llevar a que haya para los consumidores dentro de ese barrio un beneficio en el sentido de que ahora tienen más oportunidades, tienen más opciones al momento de elegir qué merendar. La competencia impacta directamente en el consumidor y también en las empresas, porque tanto don José como doña María, gracias a que empezaron a innovar en sus productos, empezaron a tener nuevos clientes que anteriormente quizás no los consideraban como opciones para su merienda. Pasando ya a algo más técnico, les quiero hablar un poco sobre lo que es el marco normativo de la protección de la competencia. La competencia está garantizada en la Constitución Nacional, en el artículo 107, que contiene el primer derecho económico dentro de la estructura constitucional. El primer párrafo habla del derecho que tenemos todos de dedicarnos a una actividad económica lícita a nuestra preferencia, y ya en el segundo estamos observando la garantía de la competencia en el mercado. Por mucho tiempo esta fue la única norma de carácter superior que estaba regulando o que estaba protegiendo la competencia aquí. No fue sino hasta el año 2013, 21 años después de la promulgación de nuestra Constitución, que tenemos la aprobación de la Ley 4.956 de defensa de la competencia. Fuimos uno de los últimos países de la región en tener una ley de esta naturaleza, lo cual nos permite de repente a nosotros tener la posibilidad de aprender de las experiencias de otras agencias de competencia y de otros países en materia de la promoción y defensa de la competencia. Un año después se emite el primer decreto reglamentario y el año 2020 se emitió el segundo decreto que modifica algunos de los artículos del decreto 1490 del año 2014. Y este marco normativo que les estaba mencionando divide o enfoca la atención en materia de competencia en dos grandes áreas. Por un lado, hablamos de lo que se denomina defensa de la competencia y por el otro hablamos de la promoción de la competencia. Cuando hablamos de defensa de la competencia, hablamos principalmente de actuaciones de operadores del mercado, o sea, de participantes privados dentro del mercado. También, bueno, también pueden ser públicos, que siempre y cuando actúen en relación a sus actividades privadas, de derecho privado. Y cuando hablamos de defensa, una de las dos categorías grandes en las que se divide la actividad es el control de concentraciones. La normativa prevé que cuando dos o más sujetos independientes se fusionan o cuando una persona adquiere el control de otra, esta actividad tiene que ser sometida al control de la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Cómo funciona esto? Las empresas que van a realizar una operación de concentración o que estén realizando una operación de concentración tienen que notificar a la Comisión Nacional de la Competencia de esta circunstancia y la Comisión Nacional de la Competencia realizar un estudio de si esto genera o refuerza una posición dominante, termina emitiendo una resolución que puede o aprobar autorizando la realización de esta operación de concentración o denegar la operación de concentración. Hasta ahora en la historia de la CONACOM solamente se llegó a denegar una sola operación de concentración en el año 2020. En ocasiones, la aprobación de la operación de concentración puede darse con condiciones que tienen que ser cumplidas por las partes que están realizando esta operación de concentración. La otra gran categoría de actuaciones en materia de defensa de la competencia se refiere a las actuaciones ante prácticas restrictivas. Las prácticas restrictivas son aquellas conductas que están prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y que inciden negativamente en la competencia en el mercado. Por un lado tenemos al abuso de posición dominante, que se observa cuando una empresa que no está sujeta a una competencia efectiva abusa de esa posición. Como por ejemplo, supongamos que haya una sola empresa que produce
un bien aquí en Paraguay, y esa empresa decide unilateralmente, sin justificación, reducir la producción de ese producto, lo cual perjudica efectivamente al mercado. Tenemos también como segunda figura dentro de las prácticas restrictivas a los acuerdos restrictivos de la competencia, que son ya acuerdos donde tenemos a dos o más empresas participantes del mercado, competidores, que se ponen de acuerdo para falsear o simular o restringir la competencia. Un ejemplo muy conocido podría ser de repente una repartija del mercado por parte de distintos operadores. De repente yo puedo decidir con otra empresa, siendo proveedores del mismo producto y los únicos del país, que uno de ellos va a trabajar exclusivamente en la región occidental y yo voy a trabajar exclusivamente en la región oriental. Entonces, de esa manera nos eliminamos la competencia cada uno en nuestras áreas de trabajo. También podemos incluir dentro de las prácticas restrictivas a los incumplimientos de las condiciones que se emiten cuando la CONACOM autoriza algunas concentraciones. Y en todos estos casos, lo que ocurre es que se produce o se elabora un expediente administrativo, se investiga la conducta realizada y la CONACOM, al terminar el procedimiento, puede llegar a absolver a las partes que hayan sido acusadas de esta práctica restrictiva, o puede también sancionarlas. En este caso, ya tenemos experiencia de la CONACOM con algunas sanciones que fueron emitidas el año pasado. En un caso, la sanción fue de un apercibimiento, y en otros dos fueron de multas. Los tres casos fueron por incumplimiento de condicionamientos en el régimen de control de concentración. Bueno, dejando de lado lo que es defensa, que por cierto estamos hablando de, como habrán visto, actuaciones coercitivas, donde la CONACOM tiene poder como para imponer multas o autorizar o denegar operaciones. Tenemos a la promoción de la competencia, que se refiere más bien a actuaciones que tienen relación con el fomento de la cultura de la competencia y de un entorno competitivo. Esta actividad que estamos haciendo ahora mismo, este webinario en el cual la CONACOM está hablando con administraciones, con funcionarios de administraciones públicas, es parte de lo que sería la promoción de la competencia. También podría ser la realización de estudios de mercado descriptivos que señalan cómo se estructuran algunos mercados, también otras actividades de capacitación con el público en general que estamos teniendo continuamente. Y el motivo de este webinario también caería dentro de lo que es la categoría promoción de la competencia, que se refiere al control regulatorio, cuando la CONACOM emite opiniones acerca de regulaciones que considera que restringen la competencia. Toda esta estructura de la cual estaba hablando, toda esta estructura normativa, está establecida en la Ley 4.956, que también crea como autoridad de aplicación a la Comisión Nacional de la Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia fue creada entonces en 2013 con esta ley que le estaba mencionando, pero recién se pudo instalar en el año 2015 con el primer directorio de la Comisión. Estamos, si alguna vez quieren visitarnos, sobre la Avenida España, en el barrio Las Mercedes, a una cuadra de la ANDE. Nuestra página de internet la pueden ver allí en pantalla. También tenemos redes sociales a través de las cuales ustedes pueden seguir las distintas actividades que estamos organizando y también las actuaciones mismas en carácter de defensa y promoción. Para continuar, quiero presentarles ahora un segundo video que detalla qué es la CONACOM y cómo está estructurada. Aquí va. Él es Francisquito y quiere conocer qué es la Comisión Nacional de la Competencia. ¿Qué es la CONACOM? La CONACOM es la institución pública que fue creada por la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Cuál es la misión de la CONACOM? La CONACOM define y promueve la libre competencia en los mercados para contribuir al desarrollo económico en beneficio de la sociedad. La CONACOM cuenta con 2 órganos técnicos para cumplir con su misión. Por un lado, está la Dirección de Investigación, que se ocupa de investigar y estudiar que las conductas de las empresas no violen la Ley de Defensa de la Competencia por la comisión de abusos de posición dominante o de acuerdos restrictivos de la competencia.
También se encarga de estudiar cuando una empresa adquiere el control de otra o de sus activos y emite pareceres sobre si esa operación supone o no un obstáculo significativo para una competencia efectiva en los mercados al crearse o reforzarse la posición dominante. La otra unidad de la CONACON es el directorio, que es la máxima autoridad institucional y se ocupa de decidir sobre las acusaciones y pareceres de la Dirección de Investigación. El directorio también tiene funciones de promoción de la competencia y en ese sentido emite recomendaciones a las autoridades públicas para que sus actuaciones no afecten la competencia en los mercados. Realiza estudios económicos para conocer cómo funcionan los mercados y organiza actividades de capacitación para generar una cultura de competencia. Para ello, tiene un equipo técnico de apoyo. ¿Por qué es importante la CONACOM para la sociedad? La libre competencia incentiva que las empresas busquen ofrecer sus productos y servicios al mejor precio y calidad y las motiva a innovar continuamente, ofreciendo cada vez mejores productos, siempre con mayor eficiencia. En la CONACOM no decidimos cuáles son las reglas del mercado ni fijamos precios, sino que promovemos que las autoridades públicas tengan en cuenta los principios de la libre competencia al fijar las reglas y controlamos que los agentes del mercado cumplan con la Ley de Defensa de la Competencia. En la CONACOM trabajamos para que se garantice la libre competencia en el mercado, para que así los beneficios lleguen a todos, tanto a los consumidores como a las empresas. Los invitamos a conocernos y a nuestras actividades, visitando nuestra página en internet y siguiendo a nuestras redes sociales. Es un mensaje de la Comisión Nacional de la Competencia. Bueno, el video creo que es bastante claro sobre cómo funciona internamente la Comisión Nacional de la Competencia y cuáles son sus funciones y cómo se distribuye todas ellas. Pero aún así quiero mostrarles brevemente la estructura orgánica completa de la CONACOM. Quiero destacar más que nada la separación que existe entre el directorio y la dirección de investigación, donde podemos ver allí que la dirección de investigación no depende de manera directa del directorio, que es la máxima autoridad institucional. Esto permite que haya cierta autonomía e independencia de la dirección de investigación cuando está investigando las prácticas restrictivas y también cuando está estudiando las concentraciones. Y también garantiza la imparcialidad del directorio, que cuando recibe el expediente puede llegar a apartarse de las conclusiones de la dirección de investigación. La estructura misional de la CONACOM, como vieron en el video y como les hablaba, está dividida en dos organismos o dos dependencias, unidades principales. La dirección de investigación, que está a cargo de un director de investigación y que se ocupa de estudiar las notificaciones de concentración y los supuestos casos de prácticas anticompetitivas, elevando el expediente al directorio. Cuenta con dos departamentos, el departamento de prácticas restrictivas y el departamento de control de concentraciones, que son justamente aquellas dos grandes categorías de defensa de la competencia de las cuales les estaba hablando más temprano. Actualmente hay 5 funcionarios en toda la dirección de investigación, ya que tenemos 2 en cada departamento. El directorio, por otro lado, está compuesto por 3 miembros titulares, resuelve los casos presentados por la dirección de investigación y además tiene algunas funciones administrativas y de abogacía y promoción de la competencia. Del directorio depende la coordinación general, de la cual se desprenden la mayoría de las unidades administrativas de la institución, incluyendo administrativas y de apoyo, diría yo, incluyendo la asesoría jurídica, la asesoría económica y el área de abogacía y capacitación donde estoy yo actualmente. Y tenemos también a directores técnicos, aunque actualmente tenemos solamente un funcionario en el área. En total tenemos 15 funcionarios del área misional o con funciones misionales aquí en la CONACOM. Que por cierto vamos a ir incorporando dentro de poco algunos funcionarios que fueron adjudicados en algunos concursos del año pasado. Pasando a la tercera parte, que es la parte principal de esta capacitación, vamos a hablar un poco de lo que es la regulación y su intersección con la competencia. La regulación, estando aquí la mayoría de abogados, creo que todos sabemos que es cualquier medida ya legislativa o normativa aprobada por el gobierno, que en virtud de sus poderes coactivos busca influenciar la conducta individual o colectiva. Desde el punto de vista de la competencia y el mercado, es una de las formas que tiene el Estado de intervenir en la economía. Otras formas, para solamente mencionar, están
por ejemplo, las ayudas o los subsidios públicos, las compras públicas también serían una forma de intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía no es necesariamente algo malo, siempre y cuando se cumpla con ciertos principios que son los que vamos a estar explicándoles un poco más adelante. ¿Qué es lo que hace la CONACOM en materia de regulación? Como les decía, en cuanto a lo que se refiere a promoción de la competencia, nosotros tenemos que interactuar con las administraciones públicas para incentivar que se promueva un entorno competitivo en los mercados. En ese sentido, nosotros desde la CONACOM podemos estudiar proyectos de ley y normativas que estén vigentes y que puedan regular algunos aspectos del mercado. Este análisis lo hacemos en ocasiones en virtud a consultas mismas que nos pueden llegar desde instituciones públicas. Normalmente la Presidencia de la República y las comisiones del Congreso, de las distintas cámaras del Congreso, nos están pidiendo que nosotros emitamos algún parecer sobre algún proyecto que ellos consideran que puede llegar a afectar la competencia. También nosotros podemos hacer este estudio en virtud a denuncias. Esto es cuando un operador del mercado, un participante, una empresa que está operando o que quiere operar, observa que hay una normativa que le restringe su operación, entonces formula una presentación a la CONACOM pidiendo que nos inspiramos y emitamos recomendaciones que puedan restaurar el nivel de competencia en el sector. Y por último también la CONACOM puede llegar a emitir opiniones por iniciativa propia cuando considera que existen las condiciones para hacerlo. El año pasado llegamos a emitir una opinión por iniciativa propia sobre el proyecto de ley el famoso proyecto de ley de giros electrónicos, que en realidad es mucho más amplio que eso, pero nosotros nos enfocamos exclusivamente en ese aspecto. El resultado de esto es una opinión, resultado de todo este trabajo de control regulatorio, es una opinión que la emite el directorio, conformado por los 3 miembros titulares, y al hablar de opinión ya podemos deducir que el resultado del trabajo no es vinculante, simplemente una, estrictamente al menos, opinión, una recomendación por parte de la CONACOM. Y eso es porque la CONACOM no es un ente regulador de actividades económicas. Nosotros no vamos a reemplazar como institución que emite recomendaciones a las funciones de las instituciones sobre las cuales nosotros nos estamos refiriendo. Nosotros emitimos recomendaciones para que ellos las tengan en cuenta, las valoren y decidan si es que efectivamente consideran que corresponde o no aplicarlas. Ahora bien, aunque nosotros no tengamos esa fuerza de emitir decisiones vinculantes en materia de control regulatorio, hay que tener en cuenta que algunas empresas que se vean afectadas por algunas regulaciones pueden llegar a utilizar nuestras opiniones que ellos consideren que les favorecen como insumos a la hora de ir a presentar alguna acción de inconstitucionalidad u otra que ellos consideran ante las instancias judiciales. La regulación en sí, de nuevo como les decía, no es mala, siempre y cuando se cumple con algunos principios que nosotros enumeramos allí como los principios de necesidad, proporcionalidad, neutralidad o no discriminación. Estoy seguro de que, estando con muchos funcionarios que tienen funciones de regulación, ustedes ya están aplicando estos principios de alguna u otra forma, quizás no conociendo con estos nombres específicos. Estos nombres nos vienen de la experiencia de agencias de competencia alrededor del mundo, particularmente la Agencia de Competencia Española, con la cual estuvimos realizando capacitaciones en materia de abogacía y de promoción de la competencia. Pero son los 3 principios que estamos usando actualmente para el estudio de las normativas en las distintas opiniones que va emitiendo el directorio. ¿Y por qué es importante el control regulatorio en materia de competencia? Es porque a través de la regulación el Estado puede intervenir en el mercado de manera tal que se establezcan, por un lado, barreras de acceso. Esto quiere decir establecer requisitos muy onerosos para poder acceder al mercado, como pueden ser licencias, permisos, concesiones o barreras geográficas. Y una vez que uno acceda al mercado, también puede haber a través de la regulación otras limitaciones a las 3 libertades de las cuales, a las 2 libertades que quedan, perdón, la libertad de compra y venta, como por ejemplo la limitación de comercialización, la fijación de precios o la exigencia de estándares. Y para reiterar nada más algo que ya mencioné 2 veces,
El hecho de regular en sí no es algo malo. Ustedes pueden ver quizás esta diapositiva y pensar que esto es el trabajo diario de ustedes. No está malo siempre y cuando se cumpla con algunos principios. Aunque, si me permiten hacer un asterisco, la fijación de precios al menos algo que desde la CONACOM siempre vamos a ver con mucho temor. Y bueno, vamos a hablar ahora de los principios y vamos a empezar con el principio de necesidad. El principio de necesidad quiere decir que nosotros tenemos, al momento de regular, tenemos que definir cuál es el objetivo de nuestra regulación. Y tiene que ser normalmente solucionar un fallo del mercado. Al hablar de fallo del mercado, estamos hablando de aquellas cuestiones que el mercado por sí solo no puede resolver y que por lo tanto requiere de aquella intervención del Estado en la economía. Si el mercado no puede resolverlo, entonces en ese caso podríamos considerar que la necesidad está para la regulación. ¿Cuáles son algunos de los fallos del mercado más comunes? En primer lugar, hablamos de las externalidades, que son aquellas cuestiones que son ajenas al mercado, pero que se ven afectadas por el consumo de los bienes o servicios que están ofreciéndose en el mismo. La externalidad más común quizás es la protección del medio ambiente. Quizás si el día de mañana se emite una restricción de vender ciertos productos porque son dañinos para el medio ambiente, entonces de esa forma podríamos decir que eso estaría cubierto, entre comillas, o en principio, por el hecho de que se trataría de un fallo del mercado, porque el mercado no lo podría resolver de manera propia y requiere de aquella intervención del Estado que les estaba mencionando. Otras externalidades del mercado podrían ser de repente la protección del patrimonio cultural, podría ser la necesidad de promover la innovación tecnológica, la investigación científica. La lista es amplia, la seguridad de las personas, hay mucho. Otro fallo del mercado podría ser el caso de los bienes y servicios públicos, porque existen algunos casos, algunos bienes y servicios que se están ofreciendo al mercado, pero que no se pueden aprovechar eficientemente u ordenadamente sin la intervención del Estado. Y por decirlo así, por darles algún ejemplo de estos casos, podemos hablar de algunos recursos naturales, como las minas, los hidrocarburos, podemos hablar también del transporte público. En estos casos es necesaria la regulación para el aprovechamiento eficiente de los bienes y servicios. También podemos hablar, como un fallo del mercado, la simetría de la información que se produce en el mercado. La simetría del mercado se da cuando no todas las partes tienen toda la información que uno consideraría necesaria para poder tomar la decisión que ellos consideren correcta para sus intereses. La mayoría de los casos de regulaciones basadas en la simetría de la información tienen su base en los intereses del consumidor. También es importante, cuando hablamos del principio de necesidad, que se defina la meta de la regulación con claridad y que no sea difusa para evitar efectos colaterales. Una vez que tengamos ya definida nuestra necesidad de regulación, corresponde que pasemos a analizar la proporcionalidad de la medida que vamos a implementar. De tres formas se puede hacer este análisis de proporcionalidad. Por un lado, una recomendación es que siempre se realice un estudio de impacto de la regulación que va a ser implementada, de que se verifique que los beneficios de implementar la regulación van a superar los costos directos e indirectos de la implementación y del seguimiento y el control de la regulación. También hablamos de la mínima distorsión de la normativa. Esto implica que el regulador tiene que analizar si hay muchas alternativas para resolver y llegar al objetivo que uno quiere con la regulación, y se recomienda que se elija siempre la menos gravosa para la competencia. Más adelante les voy a dar un ejemplo, un caso concreto que analizamos el año pasado, que se enfoca en este elemento de mínima distorsión. Y por último, podemos hablar del plazo. Es importante que al momento de analizar una regulación se estudie si la situación no es una que puede resolverse en un plazo determinado. Podemos ver de repente que hay algunas normas
que se elaboran y se aprueban y se implementan en base a situaciones coyunturales que desaparecen después de un tiempo. Por eso es que si es que la normativa que se propone se refiere a una cuestión que puede llegar a resolverse en un plazo determinado, se recomienda que se establezca un plazo en la normativa para la vigencia y que dentro de ese plazo, a medida que se va implementando la norma, se vayan recopilando datos, se vaya recopilando información para estudiar cuál es el impacto que genera aquella normativa y también al momento de que venza el plazo y se tenga que decidir si continuar o no, si siguen las condiciones que ameritan que esa normativa sea prorrogada. Y una vez que terminamos el análisis de proporcionalidad, nos queda el análisis de neutralidad o no discriminación. Eso implica que la normativa debe promover que existan oportunidades iguales para todos los competidores. Esto quiere decir, en palabras sencillas, que la normativa no tiene que tener favoritos al momento de emitirse. Y para cerrar este análisis de los principios que nosotros les recomendamos que sean tenidos en cuenta al momento de regular, queremos hablarles de un caso concreto que estuvimos analizando aquí en la Comisión Nacional de la Competencia. Es el caso de la ordenanza de la Municipalidad de Asunción que establece el reglamento para el funcionamiento de estaciones de servicio. Esta ordenanza fue estudiada el año pasado por el directorio. En virtud del estudio se emitió una opinión, que es justamente la opinión número 1 del año 2021. Está disponible en nuestra página de internet para aquellos que la quieran consultar. Y para hablarles de las circunstancias en sí, la Municipalidad de Asunción tenía anteriormente una ordenanza que establecía una distancia mínima de 1000 metros entre una estación nueva que se vaya a instalar en la ciudad con una estación ya existente. El año pasado, por aplicación o por solicitud de un gremio del sector de combustibles, la Corte Suprema de Justicia decidió suspender, mientras se resuelve el caso, los efectos de esta disposición que establecía la distancia mínima entre estaciones de servicio. Por cierto, la presentación que hizo este gremio de combustibles justamente alegaba que esta norma infringía el artículo 107 de la Constitución referente a la garantía de la competencia del mercado. En fin, se suspenden los efectos de esta ordenanza y la Junta Municipal propone una nueva ordenanza que tiene básicamente la misma finalidad, pero establece la distancia mínima de estaciones de servicio en 900 metros. Al mismo tiempo, esta nueva ordenanza establecía una superficie mínima que tenían que tener las estaciones de servicio nuevas y la fijaba en 2.500 metros cuadrados, lo cual difería de la superficie mínima anterior de 1.000 metros cuadrados que seguía rigiendo para aquellas estaciones de servicio que ya estén operando en el mercado. La Junta Municipal aprueba esta ordenanza, remite el proyecto a la Intendencia para que la Intendencia promulgue o vete la ordenanza. Y la Intendencia lo que hace es pedir un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia. Lamentablemente no tuvimos suficiente tiempo como para hacer un análisis muy detallado, pero realmente, aún mirando este caso un año después, las conclusiones no creo que hubiesen sido distintas. Y les voy a estar explicando por qué en base a los 3 principios de los cuales les estuve hablando temprano. En primer lugar, habíamos dicho que lo primero que se tiene que estudiar es cuál es la necesidad de la regulación. En este caso en particular, nosotros vimos que la ordenanza que estaba en estudio, en su parte expositiva, hablaba de que se estaba proponiendo en virtud de que la otra ordenanza fue suspendida en sus efectos. Básicamente como diciendo que quieren burlar la orden de la Corte Suprema de Justicia. Esa no es una justificación suficiente, no hace falta explicar por qué. Pero nosotros, ante esta situación, decidimos consultarle tanto a la Junta como a la Intendencia cuál es la razón real de establecer esta distancia mínima entre estaciones.
Por una cuestión de plazo, ninguna de las partes nos respondió, por lo que no contamos con esa respuesta oficial ni de la Junta ni de la Intendencia. Entonces, proseguimos un poco nosotros con el análisis de los elementos que podíamos tener y encontrar. Vimos que aquella ordenanza que había sido suspendida en sus efectos por la Corte tenía en su parte expositiva un párrafo que decía claramente que la distancia de 1000 metros, que en ese entonces era la vigente, no respondía, y repito, no respondía a cuestiones de seguridad. Pero tampoco aclaraba cuál era la cuestión que ameritaba que se emita esa normativa. Entonces, si descartamos la cuestión de seguridad, empezamos a analizar quizás una cuestión de medio ambiente, pero no teníamos el elemento como para poder justificar efectivamente que haya alguna necesidad para esta norma. Pero vamos a presumir que hay una razón de necesidad de establecer esta norma por medio ambiente. Pasemos al siguiente principio, que es el principio de proporcionalidad. Y aquí es donde tomamos aquel criterio de mínima distorsión de la competencia y nos preguntamos por qué se establece esta norma en 900 metros de distancia entre estaciones de servicio. ¿Y por qué no 850 o 700? ¿O por qué no 1500? ¿Cuál es el parámetro que nos permite definir que 900 metros es la distancia perfecta para poder cumplir con el objetivo de proteger el medio ambiente? Y al mismo tiempo podemos preguntarnos por qué 2500 metros cuadrados es la superficie mínima ideal para las estaciones de servicio. Tendría que haber un criterio que justifique eso sobre la base del medio ambiente, que fue la necesidad que nosotros presumimos que podría ser considerada para la regulación. Pero no tenemos respuesta para eso. Ahora bien, una ventaja de ser una autoridad de competencia nueva es que tenemos a nuestra disposición la experiencia de otras agencias de competencia en todo el mundo. Y nosotros nos fuimos la primera agencia de competencia que estudió un caso relativo a distancia entre estaciones de servicio. Encontramos experiencias tanto en México como en Italia, Israel, algunas de las cuales incorporamos en nuestra opinión. Y allí todas coincidían que hay una alternativa que no es gravosa para la competencia y es la exigencia de ciertos estándares de seguridad. Si uno quiere evitar que se ocurran explosiones o filtrados en los tanques de combustibles, lo que recomendaban estas agencias en su momento era que se aumenten los criterios relativos a la seguridad de los tanques, que sean elaborados de ciertos materiales, que tengan cierto grosor, que estén ubicados en ciertos lugares específicos de las estaciones de servicio. Entonces, si se establece ese tipo de normativas, si existe esa posibilidad de regular y de solucionar y resolver la necesidad que tenemos nosotros de proteger el medio ambiente con estándares de seguridad más elevados, eso demuestra que la distancia mínima entre estaciones de servicio no es una norma proporcional. Y pasando al tercer principio, nosotros observamos que esta ordenanza tenía normativas que afectaban solamente a los nuevos locales. Por lo tanto, no era una normativa neutral. Sí, discriminaba a los nuevos locales de cierta forma. Por lo tanto, la decisión final de la Comisión Nacional de la Competencia fue la de recomendar a la Intendencia que se veten. Si estos son los argumentos que sustentan a la ordenanza, le recomendamos que la vete. Si hay otros elementos que nosotros no pudimos tener en cuenta al momento de analizar por la cuestión del plazo, nosotros le pedimos a la Intendencia que los estudie bajo estos tres principios de necesidad, proporcionalidad y neutralidad o no discriminación. Al final, como todos sabrán, la Intendencia decidió vetar esta ordenanza y la Junta Municipal aceptó el veto. Entonces, ¿qué es lo que les podemos recomendar desde la Comisión Nacional de la Competencia para las actividades de regulación en sus instituciones?
En primer lugar, les recomendamos que apliquen este análisis de los principios de necesidad, proporcionalidad, neutralidad o no discriminación cuando se trata de cuestiones que puedan llegar a afectar la competencia en el mercado. Y les reiteramos que es responsabilidad del regulador poder justificar sus regulaciones. No es responsabilidad de la CONACOM encontrar la justificación de por qué una institución promueve cierta regulación, sino que es el mismo ente que promueve la norma el que tiene que poder explicar por qué se promueve la norma y bajo qué condiciones se está promoviendo. Otra recomendación que le podemos dar es realizar estudios técnicos previos y de seguimiento que incluyan un análisis de impacto de la regulación y las distintas alternativas que pueda haber para evitar justamente que se restrinja injustificadamente la competencia en el mercado. Y con eso terminamos la presentación por ahora. Estamos atentos a sus preguntas, los miembros del directorio y yo. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí, permiso. Sí, señor viceministro. En primer lugar, para felicitar la presentación de Pablo, también al director Eduardo González, felicitarle por este esfuerzo que justamente se refiere al espíritu de la CONACOM de ir promoviendo una cultura de la competencia. Entonces, para mí es un gusto participar y es un privilegio poder compartir con ustedes. Veo que está también Fabricio Castiglioni, muchos saludos, Rolando Díaz, está su foto por lo menos, y gente que estamos trabajando en este tema. Es realmente uno de los temas, una de las instituciones que más necesitamos cultivar, fortalecer y acrecentar, no solo como institución, sino como formador de una cultura de la competencia. Entonces aprovecho para felicitarles por el evento, por la presentación a Pablo, excelente, muy buena. Los materiales también sencillos, muy interesantes. Un tema que ya desde el punto de vista de economía, creo que sería importante, si es posible, incorporar en el video. Me parece fantástico porque con un ejemplo sencillo de la galletita se puede explicar un concepto que a veces puede parecer un poco abstracto. Entonces, muy bueno el material. Y ahí la pregunta que creo que faltaría un poco ampliar es: ¿por qué el dueño de la despensa, cuando es la única despensa, subiría su precio de galletita de 3.500 a 4.000 guaraníes? Que era el ejemplo. Y sencillamente es porque en economía está demostrado con estudios, es una ciencia, que en ausencia de competencia, cuando uno es el único vendedor, obtiene mayor ganancia para su empresa o para su compañía. Cuando tiene precios más elevados, va a tener mayor margen, va a vender a menor cantidad de personas, es cierto, pero allí es donde maximiza su beneficio como empresa. O sea, no es porque sea malvado, porque sea abusador, sino porque va a ganar más plata vendiendo más caro, aunque venda menos. Entonces, el punto de equilibrio en falta, en ausencia de competencia de una empresa que es única, que es monopólica, de obtener mayor beneficio se obtiene en un momento en donde él tiene el mayor precio posible, aunque no venda toda la cantidad posible de mercado que pueda venderlo. Pero ahí gana más plata. Si él baja su precio, va a ir vendiendo más gente, pero no va a ganar tanto como vendiendo más caro. Ahora, ya en presencia de competencia, ahí sí, él tiene que ayornarse, adecuarse, y va a tener mayor beneficio entrando a competir y vendiendo, buscando bajar precio, ampliar mercado, y ahí se agregan otras variables muy interesantes como la innovación, el ejemplo de la galletita. Entonces, ahí no sé si en algunos materiales sería bueno ponerle que en ausencia de competencia no es por una mala práctica que se vende más caro, sino que es porque está demostrado científicamente desde el punto de vista económico que se obtiene más beneficio vendiendo a un precio más elevado. Entonces, es una conducta natural y normal de una empresa en ausencia de competencia del mercado. Es el punto que creo que se podría
incorporar en una segunda etapa. Y nuevamente agradecerles y seguimos atentos a los siguientes comentarios. Pablo, disculpen, me gustaría que las personas que se integraron al webinario, que no pusieron el nombre de la forma en la cual se inscribieron a este webinario, lo hagan. Hago esta petición a modo de que podamos facilitar el control de asistencia para poder elaborar los certificados. Por favor. Muchas gracias, señor viceministro. Muchas gracias también, Rafael, por el aviso. Lo vamos a considerar para la siguiente etapa de promoción, justamente lo que estaba mencionando. ¿Alguna otra sugerencia, recomendación, consulta? ¿O cerramos la actividad aquí? ¿Algún comentario, doctor Castiglione? Sí, muchas gracias, Pablo. Muy ilustrativo tu presentación. A lo que dijo el viceministro, que por cierto, buenas tardes, viceministro. Quiero añadir una cosa. El tema de la posición dominante, y en este caso ya sería el monopolio, no es castigada por la ley. O sea, el tener esa posición no es castigada. Pero también hay que hacer una cuestión que todavía no está todavía en debate, pero sí está en la ley, el tema de los precios no equitativos. Hay que tener cuidado con esa situación, aquellos que tengan poder dominante de imponer ciertos precios no equitativos, ¿verdad? Pero no quiero entrar en eso porque estamos en otra cuestión que tiene que ver con la regulación, así que eso nada más quería aclarar, que la posición dominante en sí, la ley no lo castiga, ¿verdad? Gracias nuevamente, Pablo, y felicidades por tu presentación. Gracias, doctor. ¿Alguna otra intervención? Estoy viendo tampoco una consulta. A ver, estoy mirando el chat que tiene algunas preguntas. ¿Algún contacto para consultas? La CONACOM tiene un correo electrónico de consultas que es consultas@conacom.pvcorta.py. De igual manera, también allí tienen aquí en la diapositiva mi correo institucional para cualquier consulta que quieran realizar. También veo una consulta de si la CONACOM tiene la facultad de imponer sanciones. Como les estaba comentando, la CONACOM puede sancionar a participantes del mercado de empresas en el caso de que se constate que están cometiendo, están realizando conductas anticompetitivas, que como les estaba enumerando son el abuso de posición dominante, los acuerdos restrictivos de la competencia y también en caso de incumplimiento de las condiciones que son impuestas al momento de aprobar concentraciones. Allí veo que se felicitan por la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, si no hay otras preguntas o alguna otra intervención que quieran formular, entonces vamos a dar por terminado el evento, justamente en una hora clavado, básicamente. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Espero que la capacitación sea útil para el ejercicio de sus funciones. Desde la Comisión Nacional de la Competencia estamos para ayudarles siempre. Como les estaba mencionando, una de las formas que nosotros podemos
intervenir en materia de regulación es a través de las consultas de las instituciones públicas, así que estamos disponibles para poder ayudarles en ese sentido. Nosotros no podemos regular, no podemos ayudarles a redactar en sí la regulación, pero podemos ayudarles a controlar que esa regulación que está siendo elaborada no restrinja injustificadamente la competencia. Estamos disponibles también si a ustedes les gustaría replicar esta capacitación en sus instituciones con ciertas dependencias de carácter técnico o con el área jurídica. También estamos disponibles para poder participar. Eso es parte de nuestra misión institucional de promover la cultura de la competencia. Así que muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia y por su participación. Vamos a tener una actividad sobre control de concentraciones en un mes. Voy a estar lanzando a través de nuestras redes sociales la convocatoria para la inscripción. Espero que nos acompañen. Hasta la próxima. Gracias. Buena tarde. Chao, chao.